Vale, estem així en Sludi Saguntini 2023 muntant la carpa d'informació, només entrada. I així estem en una històrica del Sludi Saguntini, Ana Obanda. ¿Históricas por la de vieja o...? No, yo no he dicho eso. Veterana. Como yo, mira las canas, por Dios. Veterana Obando de Lies, de Casalduc. Yolanda de Casalduc de Benicàssim. Ana, por favor, 25 años Sludi Saguntini. ¿Qué subidón? Sí. ¿Qué subidón? Sobre todo porque se lo dedicamos a nuestro magíster, pater, ludorum, Quique Martínez Cosén, que es el gran inventor de todo esto y, bueno, estamos esperando a que llegue para... etcétera. ¿Estás contando? Sí, no, es que no sé si hemos tenido el micro activado o no activado. Así es que vamos a recuperar un poquito y yo luego editaré esto, Alberto Clavijo. ¿Qué son las medias? Ah, sí, digo, las medias. Ana, recuperamos el principio de la entrevista con gente ya intentando aclararse dónde va y dónde viene. Tenemos una mesa de información de los senior. Ana, 25 años para todos. Quique Martínez es un referente este 25 aniversario. Cuéntanos qué sensaciones tienes aquí desde Benicàssim, Elies Olam de Casalduc. Ana Obando, una veterana de los Sludi Saguntini. Resúmenos o intenta resumir qué significan estos 25 años y por qué tenemos que estar de subidón y contentísimos. Estamos de subidón contentísimos porque 25 años manteniendo la defensa de las humanidades y de las clásicas en un lugar emblemático como es Sagunto, cuna de la romanización, etcétera, etcétera, y donde esta semana podremos ver miles, cuando digo miles no exagero, de niños, de alumnos de todas partes, de Canarias, de Alicante, de Zaragoza. Vienen de Córdoba, de Granada. Recorriendo nuestras calles, viviendo la cultura romana tal como Quique nos inspiró y no puedo evitarlo en nombrarlo porque él es nuestro pater y nuestro estímulo. Muy bien, yo decía antes un poquito de broma que se me hace raro no ver a Quique Martínez por aquí desde las 8 de la mañana con el móvil, con el tercer café ya en el cuerpo, mirando, intentando ahí controlar todo, porque hay muchos colectivos, muchas asociaciones. Cuéntanos un poco, porque aparte de profesores, profesoras, alumnos y alumnas, ¿quién mueve los Sludi Saguntini? ¿Esto qué es? Sludi es una sinergia, que es lo que se dice ahora, de muchas asociaciones y sobre todo mucho voluntariado. Hay que destacar la labor de los Classici. Si ves para allá, son alumnos de la universidad, más de 100, es decir, mucho alumnado de clásicas, mucha persona mayor, los senes, y si miras para allá. Muy bien. Son personas mayores que también voluntariamente ceden su tiempo para esta movida que involucra al ayuntamiento, Cefire, Prosopon, Ludere, empresas patrocinadoras. Yo creo que todo Sagunto se vuelca en la realización de este evento. Muy bien, estamos en Cultura Viva. Parece que tengamos siempre los profes de clásicas que hacer visible la importancia de la cultura clásica, el latín y el griego. Y es que es evidente que somos griegos pasados por Ecuador romano. Sí. Es que eso es así, eso así no es. Tiene vuelta de hoja. Sí. Y entonces, nosotros decimos un poco el milagro de los Sludi Saguntini, pero
el milagro se hace trabajando mucho, Muchas. coordinándose mucho, y tenemos aquí otro referente absolutamente... A nuestro presidente. A nuestro presidente Germán González. Germán González, ¿qué pasa? Presidente. Tengo tu autorización del coche por ahí en un bolso que me he dejado. Estamos hablando con Ana Obando. Germán González, por favor, un referente del latín vivo. Germán habla en latín mejor que yo en castellano y en valenciano. Esto os parecerá increíble, pero es así. Germán, presidente, ¿qué sensaciones tienes en este 25 aniversario, en este primer día de los Ludi Saguntini 2023? Pues la sensación que tengo es de que no sé muy bien por dónde tirar. Pues voy loco porque acabo de aterrizar y entonces estoy, pues que voy a todas partes, quiero estar en todos los sitios y no llego a nada. Germán, ¿dónde estás dando clase este año? Estoy en el Guillén de Alcalá, en Puebla de Fardal. Vale. ¿Con alumnos o sin alumnos hoy? Hoy sin alumnos. Muy bien, el muy miércoles bien. final. Bueno, tenemos luego en el Teatro Romano una Antígona de Sófocles y esta tarde una comedia de Plauto, no recuerdo bien el título. Sí, pero si hago un poco de puerta la recordaré. Y bien, vamos a hacer un recorrido por la Glorieta a ver qué se cuece por aquí. Muchísimas gracias. Chao. Adiós. Alberto Clavijo, pots fallar ahí ya la conexión que me'n vaig a veure als de Canàries en el teatre en Gemma López y Teatrópolis. Talle la conexión.